Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Manuel Alonso Sánchez y junto con mi compañera María de Los Ángeles Garay, Julieta Aceves y Eduardo Gaona, les vamos a presentar nuestra actividad 2 con respecto a la materia de sistemas embebidos avanzados. Como podrán ver, comenzando y ya profundizando un poco en términos del código de la actividad que tenemos que entregar, lo vamos a ir dividiendo en explicaciones conforme las distintas etapas vayamos avanzando del código. La primera etapa se refiere a básicamente crear un programa que, bueno, en términos más generales, tenemos que crear un programa que genere cadenas de números aleatorios con un tamaño n. Como pueden ver a continuación, aquí se puede ver cómo lo estamos utilizando esto por medio de la función de runPerm, el cual está encargada de utilizar por medio de un número el cual nosotros le estamos brindando al programa una cadena de números permutados de manera aleatoria. Esta cadena, además, se nos está pidiendo que la podamos entregar para más adelante manipularla. Y después el siguiente paso que hicimos fue realizar la función selection sort, que lo que hace esta función es tomar el valor de la posición en la que estás y compararlo contra el número más bajo de todo el arreglo para así intercambiarlo. Primero tenemos el input n para así generar la cadena aleatoria. Después obtenemos el largo de la cadena y por medio de dos for anidados recorremos toda la cadena con el primero y así tomamos el valor de la primera posición y comparamos contra los demás valores de otras posiciones con el segundo for. Y finalmente las líneas 61 y 62 se utilizan para hacer el intercambio. Luego, para el bubble sort, primero se crea una cadena de n elementos utilizando el método explicado anteriormente. Esta cadena se muestra en la consola y luego se obtiene el tamaño de la cadena. Después se crea la variable sorted para indicar cuando la cadena ya está ordenada y para parar el while. Posteriormente se define la variable indexBubble para saber cuántas veces se ha recorrido el arreglo. El primer for indica la posición o índice del arreglo. La variable num contiene el primer número y el comparador contiene el segundo número. En el if se van comparando de dos en dos, es decir, num y comparador. Si num es más grande que comparador, entonces lo mueve a la derecha en el arreglo. Después se suma 1 a la variable de iteración. Este proceso se repite hasta que todos los elementos de la cadena quedan ordenados. Cuando esto pasa, sorted tiene un valor de 1 y en la pantalla se muestra tanto la cadena ordenada como las iteraciones que se hicieron para ordenarla. Para la tercera parte se nos solicitó realizar un programa que iterara de 1 a 100, en 100 ocasiones, mejor dicho, de 1 a 100 dando saltos de 10 en 10. Para esto también requeríamos guardar el tiempo que tardaba cada uno de los dos métodos de ordenamiento en dos arreglos distintos para posteriormente compararlo. Esto lo hicimos gracias a la creación del arreglo 1 y el arreglo 2, todos en cero. Y estos mismos nos servían para posteriormente empezar a guardar cada uno de los valores de tiempo. Tenemos los dos foranidados de 1 a 100 de 10 en 10 y de 1 a 100 de 1 en 1. Y generamos primero las cadenas n. Ya que le dimos dos nombres diferentes, generamos cadena random para el selection sort y cadena para el bubble sort. También tenemos las iteraciones. En esta ocasión generamos el tick antes de empezar a trabajar, realizamos todo el proceso explicado anteriormente y guardamos el toc, que es el tiempo de finalización, en el index del primer arreglo. Lo mismo ocurre con la segunda parte. Generamos el tick, desarrollamos todo el código para el bubble sort y guardamos el toc en el index del segundo arreglo. Esto lo iremos haciendo durante las cientos de iteraciones que se van a realizar a lo largo del programa. Y al no poder nosotros meter de forma manual la n, porque si no sería muy tardado, lo hacemos de forma automática, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, o sea, se ejecutan todos los números y muy importante, tienen como cierto orden.
eh, como se explica en el texto, básicamente. Em, para la siguiente parte tenemos la asignación de promedios mínimos y máximos, en donde los promedios los sacamos pues básicamente gracias a la palabra reservada min, y los mínimos y máximos los sacamos gracias a estas palabras reservadas como max y min. En este caso, como algunas de las cadenas eran demasiado cortas, los tiempos de procesamiento fueron muy rápidos y casi llegando a cero, lo que hizo que el sistema en algunos mínimos los tomara literalmente como números cerrados cero, y eso da cierta como incongruencia al momento de generar los máximos y los mínimos, mejor dicho, solamente los mínimos. Entonces solamente generamos los máximos, como tal que podemos ver aquí. Y posteriormente pasamos a la parte de las gráficas. Como mencionó mi compañero, lo que acabamos de hacer fue básicamente encontrar los distintos promedios envueltos con la información brindada anteriormente. Sacamos sus mínimos y sus máximos. Ya se explicó por qué estamos tratando de prescindir del tema de los mínimos. Y al momento, por ejemplo, ya de hacer las gráficas, a ver si me pueden ayudar corriendo esta parte del código. Como pueden ver, estamos haciendo nuestra tabla con respecto al tiempo versus el número de iteraciones que estamos haciendo, o bueno, de intentos, mejor dicho. Si bien las primeras veces, por ejemplo, como pueden ver aquí, existe en cierto modo un nivel bastante similar con respecto al tiempo en el que se están ejecutando los distintos métodos que acabamos de utilizar, es decir, los lineales y los binarios. Hay ocasiones donde cuando lo corremos, conforme aumenta el número de intentos, también lo hace el número de tiempos. Eso sería todo por parte de nuestro análisis. Les agradezco su atención y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.